El siguiente tutorial que vamos a trabajar son sobre las funciones básicas del Unity. Las funciones que vamos a trabajar en este momento se manejarán sobre JavaScript, ya que es uno de los códigos más sencillos y más sencillos sobre Unity 3D. En este momento voy a explicar lo que son las funciones más básicas por las que podemos ir trabajando, pero estas no son las únicas funciones que tiene Unity. Si podemos ver en la página oficial de Unity, podemos encontrar toda la información sobre el código o sobre el mismo Unity, donde vamos a encontrar las funciones básicas o la información sobre las funciones que tiene Unity. Nos vamos a la página inicial, nos vamos a la parte de soporte y nos iremos a la documentación que tiene Unity. Aquí podemos encontrar todo sobre los videotutoriales, el manual de usuario o el script de referencia. Nos vamos a la opción de script de referencia y aquí podemos encontrar todo sobre los scripts que podemos manejar o el código que podemos manejar sobre Unity. Donde encontraremos las funciones, nos iremos a esta opción y ahí vamos a poder encontrar todas las funciones que actualmente maneja Unity. En este momento las funciones que vamos a ver en este tutorial son las más básicas, las que se encuentran en esta sección. Como podemos ver, tan solo vamos a manejar funciones las muy iniciales, como son cuando se carga el juego o en el momento que pulsamos el ratón sobre un colisionador o un objeto, que son estas. Los O mouse enter y todas las O mouse son las que son cuando pulsamos sobre un colisionador. De acuerdo. Aquí como podemos ver, esta es una de las funciones que vamos a trabajar. La primera función que vamos a trabajar es la función await. ¿Qué hace en qué momento se ejecuta esta función? Se ejecuta una vez antes de iniciar la escena, o sea, se ejecuta inmediatamente que se carga el script. Un ejemplo de ello sería, como podemos ver, no tenemos la escena cargada, la consola no nos muestra nada todavía. Inmediatamente que nosotros ejecutamos el juego o la escena, el script se nos ejecuta. Y eso es lo que es la función await. Como podemos ver, se nos ejecuta una vez antes de iniciar la escena, o sea, inmediatamente que se carga el script. Esta es nuestra escena, pero el script se carga primero que la escena. Eso quiere decir que la función await es lo primero que se carga. Como podemos ver, así se ejecuta, se llama esta función, y adentro de esa función ejecuta todo el código que tengamos. El print es tan solo para imprimir en consola. Eso quiere decir que podemos agregar cualquier código en esta función await para que se inicie inmediatamente a la hora de cargar el script, a la hora de iniciar el juego. Tenemos también lo que es la función start. ¿Qué es lo que hace la función start? La función start lo que hace es ejecutarse inmediatamente que se carga la escena. Algo muy parecido a lo que es la await, pero recuerde que la await se ejecuta es cuando se carga el script. Este se va a ejecutar cuando se carga la escena. Veamos, nos vamos a la consola, limpiamos nuestra consola y ejecutamos el Unity. Como pueden ver, aquí se ejecutó ya la función start, que se ejecuta al cargar la escena. Con la función start, ¿qué podemos hacer? En la función start podemos realizar lo que es iniciar todos los códigos, todas las variables principales de un juego. Eso quiere decir, diga, un pequeño ejemplo sería que vamos a iniciar una variable en 100, pero mediante el juego se va a cambiar. Pero cada vez que se vaya a iniciar el juego, la variable siempre va a ser 100. Entonces, en esta función es donde vamos a declarar esa variable. Podemos declarar que el personaje cada vez que inicie el juego por primera vez va a iniciar con, por ejemplo, 100% de sangre. Pero en el transcurso del juego pues va a ir perdiendo sangre. Eso quiere decir que esa función, ese script o ese código se tiene que siempre inicializar en la variable start para que siempre el Unity teste que la variable va a ser siempre 100. En este momento pasaremos lo que es a la función update.
¿Qué es lo que hace la función update? La función update lo que hace es ejecutarse de forma continua a la, inmediatamente que se carga la escena. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se habla de forma continua, quiere decir que se carga es frames por frames. O sea, cada vez que se carga un frames en el juego o una imagen por segundo, se está cargando la función update. Ejecutemos nuestro juego y vamos a ver que se nos está ejecutando frame por frames la función update. Se ejecuta de una forma continua una vez que carga la escena. Como podemos ver, cada vez crece más y crece más. Eso quiere decir, pues, cada imagen que vaya pasando se nos está ejecutando la función update. Recuerde que un segundo tiene 25 imágenes. Eso quiere decir que se nos está ejecutando la función update cada 25 veces cada segundo. Eso es lo que es actualmente nuestra función update. ¿Qué es lo que hace la función late update? Esta función realiza el mismo trabajo que la función update. La única diferencia es que se ejecuta después de la función update. Unity recomienda que esta función, la late update, se utilice no tanto para los personajes o los colisionadores, se utilice más es para lo que es las cámaras o lo que puede ser principalmente la cámara o las partículas, ya que se necesitan que también se ejecuten frecuentemente, pero en un day que se realice lo que funciones del personaje, y en late update que se realicen son funciones de la cámara, para que no en una misma función no esté todo y se pueda crear un error. Pero si podemos ver, guardamos, si podemos ver a la hora de ejecutar el juego, podemos encontrar que se nos está ejecutando igualmente imagen por segundo, la función late update se ejecuta de una forma continua después de cargar la función update, o bueno, o inmediatamente que se carga la función update, o al mismo tiempo que se nos carga la función update. Fix update. ¿Qué es lo que realiza la opción Fix update? La que tenemos actualmente seleccionada. Realiza lo mismo que las anteriores dos funciones. Se ejecuta imagen. Se ejecuta imagen por segundo, disculpe. Lo único que Unity recomienda que esta Fix update se aplique frecuentemente o sirve normalmente para los sistemas físicos, o sea, para cualquier objeto que tenga un rigid body. Unity recomienda que se aplique la función update para toda ejecución o toda física que se le vaya a dar a ese objeto. Por eso recomienda que siempre la función update se utilice cuando al objeto que se le va a aplicar tenga un rigid body, se le aplique esta función para que ese código trabaje correctamente o de una forma mejor que la función update, ya que esta fix update está especializado para toda función o toda gestión de física. Pasamos lo que es a la función mouse o mouse enter. ¿Qué es lo que pasa con la o mouse enter? Se ejecuta una vez que el mouse haya tocado el elemento GUI o colisionador. ¿Qué quiere decir? En el momento que nuestro cursor pasa sobre un objeto GUI, o sea, recuerde que el objeto GUI puede ser lo que es el menú inicial de un juego, los botones de elección del juego, o un colisionador, pues cualquier game object que tenga un colisionador en él. Por ejemplo, veamos si no funciona en este momento con los cubos. Pues tiene un colisionador. En un cubo de estos tiene la función agregada.
eliminamos nuestra consola. Digamos, este cubo no tiene la función agregada. Probemos, miren, inmediatamente se ejecutó una vez que haya tocado el colisionador. Se nos ejecuta, recuerde que tan solo se nos ejecuta una vez. Lo quiere decir, si pasamos varias veces, no se nos va a ejecutar. Bueno, sí se nos ejecuta, ya que estamos pasando frecuentemente sobre el mismo colisionador, ya que hay unas funciones que sí agregan esa limitante, que tan solo es una vez que se pase por encima, o podemos agregar el código que tan solo una vez cuando se pase por encima. ¿Para qué nos sirve esta función muchas veces en un juego? Muchas veces en los juegos hay veces que necesitamos encontrar, digamos, puertas secretas y necesitamos que el jugador o la encuentre o no, para que se le haga más fácil al jugador pase el cursor encima del objeto. Entonces le podemos agregar al objeto la función de mouse on enter on mouse enter, para que en el momento que pase el mouse encima de ese colisionador automáticamente se le muestre ese objeto, ya sea oculto o se le muestre que tiene una función ese objeto en el juego. De acuerdo, pasamos lo que es al mouse o mouse over. ¿Qué hace esta función? Esta función se activa, se ejecuta mientras el mouse esté tocando el elemento. ¿Qué quiere decir? En el momento que nuestro cursor esté encima de ese colisionador, se nos va a ejecutar esa función. Pongamos la consola al lado y veamos. Ven que inmediatamente que nuestro nuestro cursor está encima sobre el colisionador o sobre el GUI, la función se está ejecutando frecuentemente. Como vemos en la parte derecha de la pantalla, vemos que nuestra consola se está actualizando imagen por frame por frame, o sea, quiere decir imagen por segundo, se nos está actualizando. Y esta función automáticamente se dejará de ejecutar en el momento que nosotros quitemos el mouse sobre el colisionador o sobre el GUI. Vemos que en el momento que yo vaya a quitar el mouse, inmediatamente la consola dejará de imprimirnos en pantalla de que se está ejecutando este script. Vemos que automáticamente la consola dejó de imprimirnos, pero si volvemos el mouse encima del colisionador, inmediatamente vemos que se nos está actualizando. Paramos el juego. O mouse exit. ¿Qué hace esta función? Esta función actualmente lo que hace, o cuando se ejecuta es cuando nuestro mouse sale, nuestro cursor o nuestro puntero sale del colisionador. Ya hemos hecho el enter, que es cuando el cursor, nuestro puntero entra al colisionador, se ejecuta una vez. El over, que mientras el cursor esté encima del colisionador se nos está ejecutando hasta que salga. Y el exit es cuando el cursor sale de ese colisionador, se nos ejecuta el código. Tenemos el colisionador encima, tenemos el puntero encima del colisionador. En el momento que yo retire el puntero del colisionador, automáticamente la función me va a imprimir que ya ha salido el puntero del colisionador. Vemos en la parte inferior izquierda, que es donde nos muestra la consola, retiramos el puntero y ven que automáticamente vemos nuestra consola, que se ejecutó una vez, cuando salga el elemento GUI. Vemos otra vez, entramos al colisionador y salimos del colisionador, automáticamente se nos ejecuta el script que tenemos, que es el imprimir pantalla. O mouse down. ¿Qué hace esta función? Esta función es cuando hemos dado clic encima del colisionador. Pues eso sería como cuando pulsamos el clic normalmente,
En cualquier colisionador automáticamente lo que va a hacer es imprimir en pantalla o ejecutar la función el código que le hayamos agregado a esa función. Por ejemplo, entré, pulsé y se ejecuta una vez que el mouse dé clic sobre el elemento. Lo quiere decir, si doy muchas veces clic, pues se nos va a ejecutar todas las veces que se le haya dado clic. onMouse UT. Esta función es prácticamente similar al down, pero su única diferencia es que el down se ejecuta el script en el momento que nosotros pulsamos clic. Por ejemplo, aquí en el momento voy a pulsar clic y tengo el clic pulsado. En ese momento el down automáticamente ejecutaría el código. Pero lo que pasaría con el UT, onMouse UT, es que en el momento que yo suelte el clic, es que en ese momento se va a ejecutar el código. Por ejemplo, este es nuestro colisionador que tiene el script, la función onMouse UT. Pulse clic. Como ven, tengo el clic pulsado y la consola no nos está imprimiendo nada en pantalla. Pero inmediatamente que yo suelto el clic, la consola nos va a mostrar en pantalla que se ha soltado el clic. Aquí en este momento voy a soltar el clic. Ven, se ejecuta una vez que el mouse esté sobre el elemento y haya soltado el clic sobre el mismo elemento inicial. Este es nuestro elemento inicial. Si nosotros soltamos el clic en ese mismo elemento inicial, nos imprime en consola. A diferencia, si yo pulso clic y hago fuera de él, tendríamos que agregarle la función de que si yo suelto el clic fuera de ese elemento, no nos imprima en pantalla. En este momento nos imprime en pantalla porque, como dije, hay que agregarle ese código, ya que esa función no me está trabajando correctamente para poder realizar el tutorial bien. Esa función, la siguiente función que vamos a ejecutar, que es la onMouse UT as button, a diferencia de la onMouse UT, es que se ejecuta una vez que el mouse haya dado clic y soltado el clic sobre algún elemento. Recuerde que el onMouse UT lo que hace es que si nosotros le soltamos el clic sobre el mismo elemento, en el momento que nosotros soltemos el clip, él nos imprime el script sobre el elemento. Ejemplo, tenemos un elemento add, un getObject add, que es este que tenemos en nuestra parte izquierda de la pantalla, y un getObject web. ¿Qué hace el onMouse UT? En el momento que yo doy clic en el getObject add y suelto el clic en el getObject web, el script no se ejecuta se ejecuta en el elemento app. ¿Qué importa que yo esté soltando el clic en el elemento B? Pero lo que pasa con el onMouse UT as button es que si yo pulso clic en el elemento B, pero suelto el clic en el elemento A, el script se me va a imprimir o se va a ejecutar como se hubiera dado clic inicialmente en el elemento A. Esta función, como vemos, se nos ejecuta una vez que el mouse haya dado clic sobre un elemento. Un momento. Veamos, tengo el mouse, suelto fuera de ese elemento, no me imprime. Tengo el mouse, suelto encima de ese elemento y se me imprime. Pues inicialmente tenemos siempre que configurar esas opciones para que nos trabaje de la forma más deseada. Como vemos, yo tan solo estoy agregando imprimir. Entonces lo que me va a hacer es que me obliga a que yo suelte el clic sobre ese elemento. No a diferencia del UT,
que yo puedo soltar el clic en otro elemento y se me ejecuta como si fuera la, por ejemplo, yo estamos pulsando sobre el app, suelto el script suelto el clic en cualquier lado, no se me ejecuta el script, pero pulso el app, suelto el clic y se me ejecuta el script, como podemos ver. A diferencia del mouse ut, disculpe ya que ahorita me equivoqué, en el mouse ut lo que pasa es que yo doy clic en el elemento y puedo soltarlo fuera y el script se me ejecuta, a diferencia de la anterior función que tengo que levantar el clic o soltar el clic en el mismo elemento inicial que yo le di clic, porque si yo yo le doy clic en A y lo suelto en B, con la anterior función no se me ejecuta nada, pero con el mouse ut, si yo doy clic en A y lo suelto en B, se me ejecuta porque inicialmente le di en A y él toma como si estuviera soltando el clic en A. De acuerdo, estas son las funciones iniciales de este tutorial. Como podemos ver, son las funciones más básicas que tenemos, como era la huella, el start, el update y los mouse, que prácticamente nos sirve más para el menú del juego, para los GUI o para alguna función cuando el personaje vaya a darle clic sobre algún elemento. Digamos, un pequeño ejemplo de la función update, podemos ver que sería esta, que es una función, un script que acabo de realizar sobre rotar, rotar algún elemento que yo le haya agregado a ese script. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Dentro de esa función update tenemos el script o el código que deseo ejecutar y, y sus condiciones, ya que lo que acabo de agregar es un if. ¿Qué es lo que hace este script, como le acabo de indicar? Es rotar. ¿Rotar que cualquier elemento que yo se lo haya agregado. Veamos. Agreguemos la función al cubo B. Al cubo B, que es el cubo que no tiene es el cubo que no tiene ninguna clase del script. Un momento, busco el script. Y lo que vamos a hacer es girar ese cubo. Girar ese cubo ya sería, podemos girar el cubo, podemos girar cualquier otro elemento a que se lo hayamos agregado. De acuerdo, tenemos la función rotar. Recuerde que la carpeta asset, leída en español, es donde se nos guarda todo componente del proyecto, y que por organizar debemos crear pues carpetas donde estemos agregando nuestras cosas. Por ejemplo, yo tengo la carpeta de la escena que se llama Function, que es la carpeta, la escena donde estoy explicando actualmente este tutorial, y la carpeta script, que es donde tengo actualmente todos los códigos. Se recomienda, si tenemos muchos códigos ya en un juego, tengamos la carpeta script, adentro tengamos una subcarpeta para los enemigos, para el personaje, para los objetos, y así progresivamente para cada cosa, para tener una mayor organización. De acuerdo, en este momento ejecutamos el juego. No vemos que no está girando. Eso es porque vemos que yo tengo configurado completamente que me funcione con estos inputs que yo había personalizado en el proyecto que estaba realizando este script, o sea, izquierda, derecha, arriba, abajo. Configuremos para que funcione como son originalmente, horizontal. No, disculpe. Un momento. De acuerdo, ahora sí.
horizontal, guardamos nuestro código, ejecutamos y vemos que está girando nuestro código actualmente, nuestro cubo actualmente. Vemos que la función se está ejecutando frecuentemente, pues con su pequeño error, porque yo apenas modifiqué una de las condiciones de las varias condiciones que había agregado. Como ven, como está ejecutado, está en la función update, se está ejecutando imagen por imagen. Vemos nuestra consola que por cada imagen que vaya pasando nos va imprimiendo 4 cosas, porque son las 4 funciones, son las 4 condiciones que tengo actualmente agregadas. Entonces, hasta que yo no termine de ejecutar el juego, la consola seguirá imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Entonces es recomendable en ese momento que sepamos manejar bien lo que es las funciones y en qué momento vamos a ejecutar cada función para poder agregar los scripts correctamente. Para no estar agregando un script que no lo vamos a necesitar en el momento que se inicia la escena, sino que lo vamos a iniciar en el momento, por ejemplo, cuando el personaje pulse clic sobre un colisionador. Entonces no poner ese script en la función await o en la función start o en la función update, porque no la vamos a necesitar en ese momento, sino sería correcto agregar ese script en alguna función del osmouse ut o osmouse down o algo por el estilo, sería correcto. En el siguiente tutorial estaría ya haciendo lo que es sobre algunas otras funciones básicas, pero no tan básicas como esta actualmente, que serían las funciones sobre colisionadores y sobre trigger. Gracias por su atención prestada y disculpe si cometí algún error, alguna consulta que me tengan que realizar, pues bienvenidas sean y se la solucionaré.